Bueno amigos, después de esta brevísima pausa, volvemos a lo que es la segunda parte de tu programa Café Virtual. En nuestra primera parte tuvimos la oportunidad de conversar con nuestra gran amiga, trabajadora social, Maura Cuminao Salazar. Y estuvimos conversando sobre lo que es la violencia de género, ¿cierto? Y cómo prevenirlo en tiempos de pandemia y de hacinamiento. Ahora tenemos un gran invitado. Él está radicado en Santiago, él es presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores. Además, autor de algunos libros sobre educación en América Latina, creador del libro A Refundar la Escuela y también integrante del movimiento Refundación. Así que, sin más preámbulos y para aprovechar al máximo el tiempo, ¿cierto? Dejamos con ustedes a don Carlos Díaz Marchán y vamos a hablar sobre educación en tiempos de pandemia. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias por la invitación, un gusto de saludarles, Pedro, y a ti y a todos los quienes nos ven y nos escuchan, así que muy agradecido. Primero, ¿cómo está el tiempo en Santiago, mi querido amigo? Estamos con frío acá tenemos hoy día un día bastante helado, está nublado, estamos esperando supuestamente probables lluvias que llegarían por aquí entre lunes y martes, lo cual para nosotros es todo un evento, porque ya hace mucho tiempo que la lluvia se ha alejado de estas zonas. Tuvimos lluvia hace pocas semanas atrás, así que estamos en un año en realidad bastante anormal respecto de los años anteriores, donde existe algo de lluvia y eso por supuesto que nos alegra mucho porque estamos con serios problemas de agua en muchas comunas de la región metropolitana. Bueno, nosotros acá, gracias a Dios, Su Majestad la lluvia nos ha bendecido y hemos tenido un año, pero magnífico. Ahí hay un referente que es el Salto Laja, que está más espectacular que nunca. Mi querido amigo, comentando en materia, obviamente la primera pregunta de Frentón es cómo ha afectado esta crisis sanitaria, ¿cierto?, la educación en Chile. Bueno, la ha afectado muchísimo, la verdad, la ha afectado directamente porque esta es una situación nueva, una situación que nosotros en realidad nunca habíamos tenido como profesoras, como profesores. Nos preocupa profundamente lo que está ocurriendo hoy día, no poder ver a nuestros estudiantes, no poder tener la relación cercana con ellos. No es lo mismo una relación virtual, una relación online, no es lo mismo la clase presencial que lo que tiene que ver con la clase virtual que hoy día se ha tratado de implementar en Chile, pero que además esta situación ha dado cuenta de la enorme desigualdad que tenemos en nuestro país y en donde sabemos muy bien que un 50% o más de nuestros estudiantes muchas veces ni siquiera tienen acceso ni la posibilidad de poder estar en nuestras clases virtuales, como se están dando hoy día en muchas partes del país, digamos, de las distintas regiones y comunas. Entonces nos afecta porque sabemos que nuestros niños no lo están pasando bien, nos afecta porque sabemos que hay una contención emocional muy importante que tenemos que desarrollar como docentes en este proceso. Nos afecta porque sabemos que las familias de nuestros estudiantes en muchas comunas están viviendo gracias a la solidaridad, gracias a las ollas comunes. Es una realidad que hoy día se está palpando muy fuertemente, es decir, a la pandemia y a la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy día y que por supuesto tiene a muchos de nuestros niños, a nuestras comunidades, a sus familias en situaciones muy complicadas. Se ha ido agregando fuertemente la pandemia, por así decirlo, económica, y esto obviamente que está golpeando fuertemente por sobre todo a los niños y jóvenes más vulnerables de nuestro país. Entonces, en resumen, la verdad es que nos afecta. Asumimos entonces que esta crisis sanitaria ha desnudado un montón de falencias, ¿cierto?, que tiene nuestro sistema educacional. Y añadiendo a lo que tú comentas con respecto a que hay un porcentaje importante de niños, ¿cierto?, y jóvenes que no tienen el acceso a, digamos, a estas clases online. Yo personalmente soy dirigente acá de los sectores rurales de la comuna y la verdad que ahí se nota, pero en demasía, esta situación, amplios sectores que no tienen ninguna posibilidad de poderse conectar, ¿cierto? Obviamente tampoco están los recursos como para poder tener un computador y muchos solamente trabajan con lo que es el celular y la verdad que esta crisis ha desnudado, pero este sistema, ¿cierto?, educacional que la verdad que de moderno no tiene nada, todo lo contrario. Yo creo que aquí hace urgente una reingeniería.
Y ustedes desde la visión del colegio de profesores, ¿tienen el mismo análisis y de qué manera obviamente esto se tiene que mejorar? Sí, exactamente. Y a ello agreguemos en realidad la tosudez que ha tenido el Ministerio de Educación, particularmente el ministro y las autoridades, en realidad, en no entender, la verdad que aquí hay un tema de fondo, no entender cómo funcionan las comunidades educativas, no entender cuál es el sentido más importante que tenemos los docentes hoy día en Chile. Y claro, uno lo puede de alguna forma entender en la perspectiva de que el ministro no es profesor, no es educador, él es abogado. Pero, por ejemplo, recordemos que costó un mundo entender que había que en marzo cerrar y cerrar por lo menos el año escolar presencialmente y generar las condiciones, porque el lugar de contagio mayor que existe, que hay incluso investigaciones al respecto, a nivel no solo de Chile, de todos los países, son precisamente los centros educativos, porque en los centros educativos se produce una cantidad importante de contactos entre los estudiantes, son muchísimos los que están, los niños es muy difícil que uno los mantenga a 1 metro, a 2 metros de distancia, tienen un patio común, tienen un comedor común, tenemos salas de clase en donde muchas partes los chiquillos están hacinados, o sea, esa es la realidad que tenemos, por tanto, lógicamente era evidente que lo que había que hacer era lo que se hizo en función de la presión de los alcaldes, pero no fue la autoridad, no fue el ministerio el que primero dijo aquí vamos a tener que cerrar por lo menos por este periodo mientras esta situación no cambie. Después vino la maravillosa idea, maravillosa entre comillas, de decretar vacaciones a las 2 semanas, unas vacaciones que nadie entendió en realidad, sin saber cuánto esto se iba a extender. Y hoy día nos encontramos con una situación, ¿cierto?, en julio, en donde obviamente hay un cansancio, hay un estrés, hay un agobio, hay una cantidad enorme de problemas a nivel de las comunidades educativas que hacían necesario, obviamente, un receso, pensando en nuestros estudiantes, pensando en los jóvenes, pero además de ello está, desde nuestra perspectiva, el grosso error de pretender o creer de que la realidad tiene que seguir exactamente igual y seguir en esta lógica de normalidad. Y en esa perspectiva siguen insistiendo en realidad de que lo más importante es llenar y llenar de contenido a los estudiantes, cuando nosotros decimos que aquí lo central debe de ser en primer término la contención emocional, entender lo que están viviendo nuestros niños, ayudar en ese proceso, colaborar con lo que son hoy día los estrés, las angustias que tienen estos chiquillos. Muchas veces nuestros niños ni siquiera entienden, los más pequeñitos, por qué está ocurriendo esto que está ocurriendo, por qué no pueden jugar con sus vecinos, por qué no pueden jugar con sus amigos, por qué tienen que estar encerrados en su casa. Y hablamos de casa aquí en Santiago, incluso en muchas comunas de la región metropolitana, casas que son de 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, donde viven 8, 10, 12 personas. O sea, ese es el contexto y esa es la realidad en la cual hoy día se pretende desarrollar una labor escolar normal, como que si aquí nada hubiese pasado. Por tanto, hemos tenido muchos problemas con el ministerio, muchas visiones encontradas, totalmente distintas. Insisten, por ejemplo, en dar una prueba que es la prueba CINCE o la llamada evaluación docente, gastándose cerca de 40.000 millones de pesos en 2 pruebas que no tienen ningún sentido hoy día, dado el contexto que estamos viviendo. Es decir, ellos continúan como que si aquí no hubiese pasado nada, siendo que en realidad lo que está ocurriendo hoy día es muchísimo. Para nosotros lo más importante, y lo hemos dicho, recordemos que en su momento el ministro de Educación hizo un llamado a volver a clase el 27 de abril, 27 de abril aquí en Santiago. Después Piñera apareció en cadena nacional diciendo que en mayo se volvía a clases, cuando en realidad todos veíamos las cifras que daban cuenta de que la pandemia se iba extendiendo día a día. Entonces nos parece grave y nos parece que hemos estado también en presencia de un gobierno muy indolente y un gobierno que no ha sido capaz en realidad de ponerse a la altura en educación respecto de los temas esenciales y de la labor que debiera de priorizarse en estas circunstancias. O sea que nos podíamos encontrar el día de mañana con un ministro diciendo hay una realidad que yo no sabía, hay una realidad que nadie me la había contado, porque ya fue el caso del ministro Mañana, es cierto que como que ellos viven en una burbuja, ellos viven en otro mundo, y lamentable la realidad la que vivimos nosotros, ¿cierto? Día a día, porque yo soy parte de ellos, ¿cierto? Bueno, yo soy hijo de la educación pública, mis hijos también, entonces es una realidad distinta. Consulta, y usted lo comentó brevemente, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar, para que los jóvenes y los niños puedan volver a clases? Claro.
Bueno, en función precisamente del ex ministro Mañalich, recordar que incluso él en su momento defendió y dijo que había sido un rotundo error haber eh, paralizado las clases, digamos, haber cerrado las escuelas. Incluso de eso nunca después se dijo de ello, así de absurdo. Pero bueno, nosotros hemos planteado que aquí hay varias condiciones que deben darse. En primer término, el comité de asesor del COVID-19 señaló incluso, el comité asesor, cuáles son las condiciones elementales que deben de estar. Y por cierto que tienen que ver fundamentalmente con la exigencia primera, es de garantizar de que los niveles de contagio al interior de los espacios educativos estén garantizados para que no prolifere, obviamente, el virus dentro de las comunidades educativas. Eso nos parece un tema esencial. Mientras no esté eso garantizado, la verdad que no es posible poder volver. En segundo lugar, indudablemente que las condiciones, cómo se vuelve. Sabemos que el tema y el uso de la mascarilla, por ejemplo, es una situación elemental y fundamental, por tanto se debe de proveer y no se puede dejar al arbitrio de que cada niño lleve su mascarilla porque nuestros niños y nuestras condiciones en muchas escuelas, en muchas comunas de la región metropolitana y también del país, los padres de familia no tienen para proveer y asegurar y garantizar la mascarilla. Por tanto, tiene que ser en este caso el Ministerio de Educación quien debe garantizarlo. El tema también de lo que Carlito, significa... el otro tema también ahí que quiero hacer el alcance respecto a los niños también que la usen, porque un ejemplo, mi hijo personalmente, él tiene 9 años, es súper hiperkinético y no va a aguantar su mascarilla y Exacto. además que hay que reconocer que también en cierta forma el uso excesivo de la mascarilla también produce un daño, que también está comprobado. Entonces, yo creo que son varios los factores que tienen que influir para que realmente los niños puedan volver a clase y además que los apoderados, yo te digo, que están totalmente escépticos, digamos, a esta situación. Por cierto, y nosotros compartimos con los apoderados y hemos estado conversando con ellos, nos hemos comunicado con muchísimos, hemos hecho encuestas, más del 94% de los apoderados han dicho que no van a enviar a los niños a la escuela aunque los obliguen. O sea, esa es una realidad que tiene que ver, repito, con un hecho concreto y real. Para nosotros la vida y la salud de nuestros estudiantes, de las comunidades educativas, es lo primero, es lo prioritario, es lo fundamental. Y en ese sentido, creemos que hoy día no están garantizadas las condiciones. También sabemos muy bien de que en nuestras escuelas la cantidad de alumnos que hay en muchas salas de clase están absolutamente salas atiborradas de estudiantes. Por tanto, tiene que haber también distanciamiento social, distanciamiento que permita efectivamente de que esta situación del contagio no prolifere. Eso es lo que mayormente nos preocupa. Y en esta perspectiva habrá que ir viendo el momento en el cual efectivamente el nivel de contagio sea muchísimo, muchísimo menor. Hoy día una persona puede contagiar a 4, de acuerdo a las estadísticas. Eso está todavía muy alto. Y en esa perspectiva nos parece que eso debe de bajar ostensiblemente. Aquí no puede ser, como quiere el gobierno, utilizar este tema solamente en función de activar la economía. Ellos ven la posibilidad de que los niños vuelvan a las escuelas para que los padres y madres puedan salir al mundo del trabajo, activar la economía y volver a esa normalidad que nos hablaron, cuando en la práctica sabemos muy bien que eso es hoy día una situación que puede generar lo que está pasando hoy día en España. Ayer veíamos cómo en Barcelona, por ejemplo, están nuevamente volviendo a medidas de confinamiento en función de que no se tomaron las medidas como corresponde. Aquí, reitero, para nosotros la vida y la salud de las comunidades educativas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los padres de familia, de sus abuelos, que son con quien viven nuestros niños, es lo primero y lo prioritario. Y en este sentido no vamos a volver a clase mientras no estén garantizadas esas condiciones. Mira, con respecto a lo mismo, en el programa anterior nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con don Miguel Ángel San Martín, un connotado periodista chillanejo, radicado en Madrid, de España, y efectivamente los comentaba ese tema. Los comentaba, digamos, el estado ausente que tenemos, ¿cierto? Este estado que lo único que ve es cifras, ve números, ve economía, pero no ve ser humano, no ve cómo la gente se está muriendo, ¿cierto? Imagínate que ahora lo que ha pasado últimamente, que encuentran adultos mayores en sus casas fallecidos 1 mes, 2 meses, 3 meses después, es muy lamentable. O sea, aquí hay una realidad que no refleja, digamos, nos amorrea todos los días, pero esa realidad definitivamente el Estado, nuestras autoridades no la ven y eso es muy lamentable. ¿Cuántas víctimas vamos a tener que tener, cierto? ¿Cuántos muertos van a tener vamos a tener, perdón, para que el Estado empiece a despertar? Después van a aparecer, ¿cierto?, estos iluminados diciendo, mira, salvamos nuestra economía. Nosotros fuimos un país que logramos soportar esto, pero ¿a qué
costo? ¿A qué ¿Qué costo? costo? Eso es lo que yo digo y eso es lo que me preocupa de sobremanera. Exactamente, ese es el mayor problema porque indudablemente estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando que esa cifra que nos entregan todos los días de 200, de 300, de 50, del número de, de personas que sea, son muertos, son personas, son seres humanos, son familias que hay detrás que indudablemente están sufriendo muchísimo, porque además las condiciones en las cuales hoy día esas familias tienen que enterrar y despedir a sus víctimas, por ejemplo, es una situación que desgarra el corazón. Y eso indudablemente que nos preocupa cómo nos vemos que hoy día una autoridad no ha tomado la medida, porque esto se pudo haber evitado, ese es el tema de fondo. Aquí, cuando la situación estaba congregado en el sector pudiente de Santiago, de la región metropolitana, se tomaron muchas medidas. Al parecer, cuando esta cosa comenzó a proliferar y se fue a los sectores populares, todo ya fue más laxo, todo fue más light, y eso indudablemente que nos preocupa, porque aquí no ha habido un tratamiento similar cuando el virus estaba congregado, reitero, en las zonas más pudientes de la región metropolitana, a cuando llegó a los sectores periféricos y populares. Y hoy día estamos en las condiciones en que estamos precisamente porque no se tomaron las medidas oportunamente como correspondía. Mire, con respecto a esto, don Carlos, obviamente aquí tiene que haber un cambio, ¿cierto? Un ejemplo, desde mi humilde opinión, si hoy en día tenemos salas con 30 o 35 alumnos, eso definitivamente va a tener que cambiar. O sea, vamos a tener una nueva educación donde, digamos, el nivel de alumnos por sala debería cambiar. O sea, viene un paso importante en un cambio, esperamos, positivo hacia la educación del futuro. Bueno, nosotros esperamos que si de algo sirva todo lo que está ocurriendo, precisamente es para poder enmendar rumbos, cambiar situaciones y generar condiciones distintas. Efectivamente, en educación creemos de que hay muchas cosas que cambiar, que modificar. Esta lógica enfermiza por parte del ministerio, de este ministerio y también de los anteriores, de creer que la labor educativa es solo llenar y llenar y llenar de contenido al estudiante. Esta lógica de seguir dando una importancia fundamental dentro del quehacer escolar a las pruebas estandarizadas, que nos lleva a una competitividad exacerbada en los espacios educativos y en la sociedad en la cual vivimos. Todo es competir, ganarle al otro, competir con el otro, no importa cómo, pero hay que ganarle al otro. Eso indudablemente que nos preocupa profundamente. Y eso está enraigado hoy día fundamentalmente en lo que es la educación que se imparte, en este sistema escolar excesivamente competitivo, en este sistema escolar excesivamente preocupado, repito, del éxito. Hay estas pruebas estandarizadas que nos dan la posibilidad de levantar las banderas y decir esta es la mejor escuela de la comuna, todo lo que tiene que ver con ayudas o apoyo a los establecimientos educativos está en función de los resultados que obtengan una prueba estandarizada como el CINCE. Es decir, esa lógica hoy día se cayó, esa lógica hoy día tiene que erradicarse, porque aquí lo central es cómo cuidamos al ser humano, cómo generamos un espacio y una educación preocupada fundamentalmente de la humanización, de que en realidad tenemos que colaborarnos, tenemos que ayudarnos. Esta pandemia nos ha demostrado que efectivamente aquí todas y todos somos importantes y entre todas y todos tenemos que resolver los problemas que tenemos. Aquí el individualismo exacerbado, la lógica de creer de que cada uno tiene que hacer lo que puede, no sirve, porque yo puedo hacer todo lo que yo quiera o lo que yo pueda, pero si mi vecino no lo hace, igual me va a afectar. Entonces creemos que desde lo educativo también hoy día se está generando una tremenda lección y tenemos que generar cambios profundos respecto de la currícula que enseñamos, el qué enseñar, el por qué enseñar, el para qué enseñar, y priorizar y fundamentalmente darle mayor importancia a lo colectivo, a entender de que vivimos en un mismo espacio, a que tenemos que cuidar de este planeta de una forma distinta como lo hemos hecho hasta hoy día, a que la casa común, que es el planeta Tierra, también merece una mirada distinta y desde esa perspectiva la educación juega un papel clave y fundamental. Así es que nosotros esperamos de verdad que se generen cambios importantes. La contención emocional que hacemos los docentes es clave, es fundamental. Nuestros niños y jóvenes están sufriendo muchísimo y sin embargo no ha habido de parte del ministerio una preocupación, repito, por esta contención emocional que es tan clave y tan fundamental. Yo he visto experiencia y la verdad que me saco los profesores, me saco el sombrero ante las profesoras y profesores de Chile, cómo han asumido realmente esta tremenda preocupación por nuestros estudiantes. Hemos sabido de nuestros profesores y profesoras que están en muchos casos incluso visitando las casas de los estudiantes, llamándolos, preocupados de ellos, particularmente de aquellos que no tienen acceso a redes, porque reitero, aquí hay un tema de redes de Internet que hoy día no tienen acceso, tampoco tienen acceso los padres de familia,
en muchas ocasiones a celulares que les permitan a los muchachos poder acceder a los programas que están entregando sus maestros. Tampoco tienen la posibilidad, indudablemente, dadas las circunstancias en que están, de dedicarle el tiempo que se requiere al tema escolar. Entonces, estamos en un momento muy, muy especial, en un momento muy delicado, y repito, la labor del docente, de la labor educativa es fundamental, y este tiene que ser un momento también para poder repensar la escuela que tenemos, repensar el sistema escolar, porque hay muchas cosas que modificar, muchas cosas que cambiar, y fundamentalmente entender que los maestros y las maestras tenemos un papel clave que jugar, e indudablemente ese papel clave lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir cumpliendo, en la medida también de que el sistema escolar entienda que la humanización de ese ser humano que atendemos es lo esencial y lo prioritario. Don Carlos, mire, con respecto a ese mismo tema, nuestra invitada anterior, cierta trabajadora social, estuvimos conversando el tema de la violencia de género en tiempos de pandemia y hacinamiento. Y lamentablemente las víctimas directas, ¿cierto?, de esta violencia son los niños. Y en ese sentido, felicitar de verdad el tremendo trabajo que realizan nuestros profesores, ¿cierto? En el sentido de acercarse a esta familia, de acercarse a estos niños, ¿cierto? Y entregarle una voz de aliento y una voz de esperanza. Así que en ese sentido, todos nuestros agradecimientos, ¿cierto? A los profesores y obviamente al gremio al cual usted corresponde. Con respecto a lo mismo, también yo creo que es súper importante dentro de lo que usted comentaba, era cuál ha sido la cercanía, cuál ha sido, digamos, el trabajo que ustedes han tenido con el Ministerio de Educación. O sea, ¿hay una participación activa o hay digamos, hay una participación no muy activa de parte del Ministerio? Bueno, nosotros hemos manifestado desde el día primero la necesidad de que el Ministerio de Educación entienda que las decisiones deben ser tomadas con las comunidades. Es decir, aquí ha habido una concepción y una visión que es muy propia de este gobierno, en realidad, desde una lógica empresarial. Ellos se sienten casi como gerentes, más que ministros o autoridades, y creen que las decisiones las toman ellos y por tanto después hay que bajar las decisiones que ellos tomaron porque no hay posibilidad de decisiones mejores, digamos. Nosotros creemos lo contrario, creemos que aquí indudablemente cualquier decisión que tiene que ver precisamente, por ejemplo, con el tema de cuándo volvemos, de las condiciones en que volvemos, deben de ser tomadas con las comunidades educativas. Nosotros hemos tenido reuniones con las autoridades, hemos tenido reuniones con el ministerio, yo con la CEDEMI, efectivamente las hemos tenido, pero repito, no lo suficiente, y fundamentalmente han sido reuniones para entregar informaciones, pero no para decir, tenemos que tomar estas decisiones, cómo vamos a generar este cambio, qué hacemos respecto de esto, porque allí creemos que las comunidades educativas, por ejemplo, tienen mucho, mucho que decir. Algo tan importante como, por ejemplo, el tema de qué va a pasar con este año. Hoy día estamos en la incertidumbre, y esta incertidumbre también genera, obviamente, ansiedad, eso es un hecho innegable. No hay claridad de qué es lo que vaya a ocurrir con este año, y con este año escolar. Y en ese sentido, nos parece que lo más razonable es poder generar espacios de diálogo, de reflexión, de encuentro con los padres de familia, con los profesores, con los asistentes de la educación, con los directores, por supuesto que con las autoridades del ministerio, para ir viendo y testeando cómo está la realidad. No pretender bajar desde arriba, bajar línea, es decir, esto se hace y se tiene que hacer porque ellos lo dijeron. Muchas veces no tienen, lamentablemente, los elementos para poder definir qué es lo que está pensando esa comunidad educativa. Así es que, si bien es cierto, han habido reuniones, nosotros seguimos abogando porque las decisiones importantes sean tomadas en un gran consenso, porque eso también le da legitimidad a esas decisiones. El día de mañana, cuando a este ministerio se le ocurra, porque se le va a ocurrir en algún momento que hay que volver sin que estén las medidas claramente establecidas y sin que existan las certezas que estamos planteando, los apoderados no van a enviar a sus niños a la escuela, va a ser un fracaso, no los van a enviar, esa es una realidad absoluta. Entonces creemos que en ese sentido aquí hay que dar seguridades y certezas, y vayamos buscando entre todos los mejores momentos, porque también nosotros somos claros, no pretendemos estar eternamente, ¿cierto?, sin clases. Sabemos que no es esa la solución, pero sí que tiene que llegar esa solución cuando estén garantizadas y los padres de familia, nuestros niños, estén absolutamente protegidos. Don Carlos Díaz Marchán, le quiero pedir que en un minuto que le entregue un saludo, ¿cierto?, al profesorado. Bueno, nosotros estamos acá en Chillán, pero a la región de Ñuble y, por supuesto, a todo el país. Por supuesto, yo quiero enviar un saludo muy fraterno, muy fuerte, un abrazo muy fraterno, muy virtual el abrazo por ahora,
a las colegas y los colegas de la provincia de Ñuble, particularmente de Chillán y de toda la región de Ñuble, porque en realidad nos parece muy importante el aporte, la labor que han venido desarrollando. Yo envío desde acá mi saludo, mi reconocimiento, mi profunda valoración, porque sé muy bien el esfuerzo, el compromiso, la vocación con que día a día, con todos los problemas, con todas las situaciones que tenemos, las profesoras y profesores de allí de la región están efectivamente preocupados de sus estudiantes como siempre lo han estado. Así es que mi reconocimiento, mi valoración profunda para cada uno de ustedes, a seguir, por supuesto, en esta línea de preocupación por nuestros estudiantes, porque es nuestra razón de ser como docentes, y creo que ustedes dejan muy bien puesto el nombre de lo que es la docencia, lo que es el maestro, lo que es el verdaderamente profesor y profesora, y esto lo vemos y lo sentimos, ¿cierto?, también desde acá, desde el centro del país. Así es que un abrazo fraterno y reitero mi agradecimiento, mi valoración y mi profundo reconocimiento por vuestra labor. Queremos agradecer la participación de nuestro amigo Carlos Díaz Marchán, presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores. También agradecer a quien estuvo en la primera parte de nuestro programa, ¿cierto? Esta gran profesional, trabajadora social, Maura Cuminao Salazar, que estuvimos hablando de la violencia de género y prevención en tiempos de pandemia y hacinamiento. Así que nos volveremos a encontrar, si Dios así lo permite, en 7 días más en lo que es tu programa Café Virtual. Nos vemos.